Básicamente es el ejercicio en donde tú logras que el arriendo sea mayor que el dividendo. Cuando tú logras que a lo menos sea igual, podemos comenzar a hablar de que se pague sola, a lo menos en un porcentaje suficientemente importante como para que puedas comenzar a pensar en una segunda o quizás tercera propiedad. A la hora de pensar en invertir en departamentos que se paguen solos, no somos todos iguales. Pero, si nos cuentas un poco más de ti, tal vez podamos crear el contenido que te prepare para transformar tu capacidad de pago o de ahorro en capitalizar tu futuro a través de la inversión inmobiliaria. Muy buenos días, soy Ignacio Corrales, director de marketing de Brokers Digitales, y en estos lives llamados Inversionista Digital 818 conversamos sobre cómo invertir en departamentos que se paguen solos. Específicamente el día de hoy vamos a hablar del tema de cómo lograr que se pague solo en primer lugar y qué significa eso de que se pague solo, y todo lo que está relacionado con el mundo de la inversión inmobiliaria, específicamente a lograr eso, que se pague solo. ¿Ok? Antes de comenzar, te quiero saludar antes que todo formalmente, don Eduardo Ruiz, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, señor? Bien, aquí comenzando otro día más y tuvimos unos pequeños problemas técnicos con Insta, pero ya tenemos 6, 7 personas que nos estaban esperando, parece, porque apenas subimos, estaban ya... ¿Cómo se logra que la propiedad se pague sola? Antes de decirte cómo, pongámonos de acuerdo en a qué es lo que nosotros nos referimos cuando decimos o qué entendemos cuando hablamos de que una propiedad se pague sola. Y básicamente es el ejercicio en donde tú logras que el arriendo sea mayor que el dividendo. Cuando tú logras que a lo menos sea igual, podemos comenzar a hablar de que se pague sola, a lo menos en un porcentaje suficientemente importante como para que puedas comenzar a pensar en una segunda o quizás tercera propiedad. ¿Okay? Vamos a hablar detalladamente de esto, qué es lo que se considera realmente un porcentaje razonable y cómo poder mejorar y cómo garantizar de que efectivamente se va a pagar sola. Muchas preguntas que van a salir entre medio, voy a tratar de abordarlas todas en los 40 minutos, 45 minutos que vamos a estar juntos con mi estimado amigo y socio don Eduardo Pavés. Bueno, se entendió, ¿cierto? El punto uno. Perfecto. Básicamente Sí, es eso, lograr que se pague solo. Ahora, hay gente que me dice, mira, Ignacio, en realidad no se paga nunca solo porque si yo tengo el arriendo igual que el dividendo, en realidad yo tengo gastos asociados a ese arriendo o a esa propiedad, que son los gastos de administración, las reparaciones, los periodos de vacancia, que es cuando sale y entra un nuevo arrendatario, la búsqueda de ese nuevo arrendatario tiene costo también, hay impuestos asociados. Sí, estoy de acuerdo contigo. Entonces, lo que yo te recomiendo es que a lo menos tengas un 30, aproximadamente un 30, entre un 20 y un 30% más arriba de que tu dividendo deberíamos considerar como meta. ¿Bien? Entonces, lo primero es que a lo menos esté igual, o al menos muy cercano. O sea, si es que está, por ejemplo, 10 lucas más abajo, 15 lucas, 20 lucas más abajo, es todavía un monto razonable. Abordable, absorbible. ¿Bien? Claro. Ahora, si tú quieres considerar que se pague 100% sola, es decir, que nunca salga un peso de tu bolsillo, deberías considerar aproximadamente un 30%. ¿Ok? Un 30% arriba el arriendo sobre el dividendo. Ya voy a hablar de cómo lograr eso, ¿eh? Cuidado, no nos equivocamos. Ahora, ¿qué es lo que no sería una propiedad que se pague sola? Pues tu casa propia. Una propiedad donde tú estás intentando cumplir el sueño de la casa propia y te la compras y tú vives en esa propiedad no se paga sola. No. La estás pagando tú. ¿Bien? Esa es una diferencia importantísima. Yo no sé si tú te recuerdas cuando tú te compraste tu departamento, Eduardito, que... Sí, tuvimos que juntar pie, tuvimos que hacer todo como era en otra época, no se podía pagar el pie en cuotas, había que pagarlo directamente. Suerte, 10 cuotas te dan como máximo. Y nada, pues eso es lo distinto ahora y uno se tiene que hay un montón de factores, un montón de paradigmas que hay que romper y que cuando tú te enfrentas a hacer esto, a hacerlo desde cero, solito, esa es la diferencia.
no la pasáis tan bien, fíjate. Al final no es una experiencia así como que, ¡wow! Quiero repetirla nuevamente el próximo mes o el próximo año. No, Claro, no. Estar recorriendo la sala de venta, ponerte de acuerdo con tu señora, qué es lo que yo quiero, qué es lo que tú quieres, me gustó la vista, que no me gustó la vista, que la calle, que toda la cosa, que el barrio me gustó, sí, a mí también me gustó, pero a mí no. Deja de ser, al principio entretenido, pero después ya como, uy, se hace un poquito tedioso y latero. así Ah, es. Y es lo más importante, este concepto de que se pague solo cuando tú compras tu casa propia, no se paga sola. no, pues no, ahí tiene que ser el 100% del esfuerzo de ambas personas, o de uno. Quien Ahí, está pagando el dividendo eres tú o tu familia o claro, tu grupo familiar y por lo tanto los costos asociados a ese dividendo, las tasas de interés, todo. los seguros y todo lo que está asociado a un dividendo lo pagas tú, ¿ok? Así es. Tú podrías estarme diciendo, sí, Ignacio, pero es que o pago un arriendo o pago un dividendo. Cuidado con ese concepto porque no es tan así la cosa. Tú perfectamente bien tú podrías estar arrendando y teniendo propiedades donde esos arriendos están pagando de alguna manera, compensando lo que tú estás pagando de arriendo. Es como lo que Eh, dicen que arrendar es botar la plata. claro, No, ese mito de no que estoy arrendar tan es botar la seguro. plata, no es tan así, fíjate. Para No, ir, sin ir más lejos, yo arriendo el departamento que yo vivo hoy día. Y eso es porque a mí me gusta vivir en barrios consolidados, en barrios donde está cerca el colegio de los niños, cerca de parques, con buena seguridad, cerca de centros comerciales, clínicas, hospitales. Este, vaya, un es un, barrio, es un barrio barrio bien, consolidado que ya tiene todo. Tiene todo que ya tiene todo. tiene todo lo que tiene que tener un barrio para que sea más un supermercado cerca. Así es. Y te acomoda tanto a ti como a tu señora, porque me imagino que uno tiene que elegir. Claro, No claro. es solo en la vida. Y Y a tu aquí, hijo, que es lo y, principal, que es famoso el y antes, colegio. y antes yo quería vivir cerca de la universidad. Y después cuando fui a trabajar quería vivir cerca del trabajo. Y después cuando quise ser papá, ¿no es cierto? Ahora ya más viejo, Cerca del bueno, colegio de los niños. cerca del colegio de los niños. Entonces, ¿Sí? elegir la casa propia, y voy a hablar profundamente de esto en el audio de hoy día, en el audio de hoy a los grupos, puede transformarse en una pesadilla porque no necesariamente, primero no se paga sola, la tienes que pagar tú, y segundo, generalmente terminas comprándote algo que está muy por encima o muy al límite de tu capacidad de financiamiento o pago de ese dividendo. Así Y es. peor aún, si quisieras arrendarlo, esa propiedad, el arriendo te sale más alto que pero al revés, el dividendo te queda más alto que el arriendo, es decir, no se paga sola, inclusive si salieras de tu casa y la quisieras ahorrar. Y eso me pasó a mí. Claro. Bueno, pero definitivamente cuando tú tienes tu casa propia, ese concepto de que se paga sola no existe. ¿Ok? No pasa eso. Ujú. Te voy a dar un ejemplo de personas que lograron resolver este problema. Yo. Oh. Muy bien. Bien, como no me gusta hablar, No, algo no tan cercano. voy a hablar de lo que menos me gusta, de mí. No, pero de verdad que yo de mis errores he aprendido mucho más de que mis aciertos. Por eso que me gusta hablar de qué cosas me he equivocado. Y cuando yo me compré mi primera propiedad, pensé que estaba invirtiendo, pero en realidad no estaba invirtiendo. No realmente, como la palabra en su contexto general lo dice. Yo en realidad estaba intentando cumplir ese sueño de la casa propia. Y para ello tú estaba dispuesto a hacer muchas cosas. Pedir avales, endeudar a la familia, pedir plata prestada, sobreendeudarme, hacer una serie de trucos asquerosos financieros, tratando de engañar al sistema para poder yo pagar mi casa propia. No solo eso, sino que además, tratando de pagar lo más rápido para pagar menos, me puse o me quedé con un dividendo que era muy grande, muy sobredimensionado a lo que yo estaba ganando en ese momento. Y al Y final lo te pasó peor la de cuenta todo, igual. me pasó la cuenta, Te pasó la cuenta igual. me pasó la cuenta igual, sin entrar en demasiado detalle, porque lo quiero contar en detalle en el audio. Ujú. Básicamente, cuando quise arrendar esa propiedad me costaba el arriendo 40-50% más barato de lo que yo estaba pagando de dividendo. Claro, Entonces no se pagaba sola. Y ahí claro. está el error. Entonces, ¿cuál es la solución a este problema? La solución es invertir en barrios emergentes. Los barrios emergentes, a la diferencia de los barrios consolidados, son barrios en donde aún no han pasado cosas. Barrios en donde claramente van a pasar cosas, pero aún no pasan. No han ¿Qué sucedido. barrios, qué barrios son estos? O sectores. Bien, no es necesariamente toda la comuna, cuidado. Porque, por ejemplo, en la comuna de Santiago Centro,
Si estás muy cerca de la línea 1, eso ya son barrios consolidados, digamos. O sea, hace 10 años atrás eran barrios emergentes. ¿Te acuerdas cuando el gobierno, creo que fue Frey, que propuso, véngase a vivir al centro, señor, beneficios especiales, DFL2 Sí. y tal, véngase a vivir al centro? ¿Para qué? Para evitar problemas de traslado. Y eso era Sí. una locura. ¿Quién se iba a vivir al centro si en el centro asaltan, güey? ¿Cachai? No, y aparte que mientras más cercano al eje Alameda, que es por donde pasa la línea 1, son más caros. Uh-huh. Entonces, las inmobiliarias partieron por ahí y se empezaron a adentrar de alejar un poquito de lo que es el centro mismo, de lo que es el eje Alameda, y pues fueron costando menos, pero ahí es donde tú dices que empezaron a nacer barrios emergentes, Sí. que antes no tenían ninguna consolidación, no había nada, y empezaron a las constructoras empezar a construir alrededor de ciertos hitos dentro de la ciudad. Ciertas situaciones. Ahora, el ejemplo que te di recién de Santiago Centro fue un movimiento demográfico, ¿ok? Uh-huh. La conectividad ya existía, simplemente fue un ejercicio demográfico de tendencia demográfica. La Claro. gente se cambió de vivir para acá para vivir para acá. Comenzó a producirse eso. En las ciudades existe mucho eso, y fuera de Santiago también existe. Pero hay otro elemento que es mucho más fácil de identificar, que es futuras líneas de metro, futuras estaciones de metro. Eso claramente, la conectividad en un sector barrio-área, es un claro indicio de una buena oportunidad de inversión. Un barrio que antes era de difícil acceso, que estaba lejos de la estación de metro, o en el caso de regiones, un barrio que antes, para llegar, había que llegar prácticamente que en carreta, porque no habían caminos, ahora hay camino pavimentado, o un puente, o antes se cruzaba en balseo, ahora hay puente. Ese tipo de situaciones, lo más fácil de encontrar son los metros, ¿ok? Pero una futura línea de metro claramente es un sector donde hoy día no es tan demandado, pero lo será prontamente. Entonces, hagamos el ejercicio con el metro, que es más fácil de entender. Supongamos que el gobierno diga, anunciamos nueva línea de metro, la línea 7, como ocurrió, por ejemplo, en el año 2017, cuando el gobierno anunció la línea 7. Cuando eso ocurrió, los precios a un kilómetro cuadrado de las diferentes futuras estaciones, ¡pum!, se pegaron un saltito. Cuando el gobierno licita, ¡pum!, otro saltito. Cuando la licitación se otorga, ¡pum!, otro saltito. Y así sucesivamente cuando inician las obras, cuando las obras se empiezan a ver, cuando estamos pronto a la entrega, cuando se entregó, cada uno de esos hitos implica un aumento de precio considerable, no tan solo en el terreno, sino que también en el valor metro cuadrado de la ciudad. ¿Cuánto más o menos? Se estima en los últimos 30 años que cuando hay una nueva línea de metro, entre 15 y 17% aumenta el valor de tu propiedad. Eso quiere decir de que no tan solo aumenta la propiedad en sí, sino que al aumentar la demanda demográfica, la demanda por arriendo también aumenta. Entonces, de ahí la importancia, nuevamente, a invertir en un barrio emergente. Porque hoy día, cuando inviertes en blanco, cuando no hay nada, cuando la inmobiliaria recién está en planos, ni siquiera ha comenzado la obra, en 2 años más, cuando te entreguen el departamento, cuando se aproxime la línea de metro, o cuando, no sé, terminen de construir el puente, cuando terminen de construir el hospital, cuando terminen de construir, no sé, la universidad, el colegio, lo que sea, ahí sí la gente va a querer aumentar su demanda de arriendo. ¿Okay? Hay que encontrar cada vez que se produce un hito demográfico, que te llamamos un hito demográfico, es cuando hay algo importante que se construye o atractivo. Puede ser un parque, como lo decía Ignacio, puede ser la línea del metro, porque en regiones todavía no tenemos metro, pero también en algunas partes está la estación del tren, donde he pasado, por ejemplo, en Viña, Valparaíso, que hay. Lo llamamos también La Serena. Yo me acuerdo que era La Serena por allá por los años 80, 90, y entre todo el sector de Peñuela no había nada. En el sector de la costa era un peladero, o sea, no había estado la carretera que tú pasabas, que son 5 kilómetros de playa, pero resulta que la inversión inmobiliaria empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y pobló casi todo el borde costero, y de ahí empezó a adentrarse más en la ciudad. Esos son los hitos geográficos. La gente nos pregunta mucho a qué se refieren
con un barrio emergente. Un barrio emergente principalmente es donde hay algún hito dentro de Santiago, que es donde nosotros nos movemos. Hay distintas cosas. Por ejemplo, el barrio Italia eran puras casas, un Por sector ejemplo. netamente residencial, y resulta que empezaron de un rato para otro a decir, oye, ¿sabes qué? Voy a comprar esto, se empezaron a construir galerías, y ahora en este momento el barrio Italia es un polo atractivo dentro de la comuna de Providencia, donde tú encuentras restaurantes, encuentras tiendas, Cafetería. encuentras cafetería, se puede hacer vía y gimnasio, hay de todo. El El hippie comercio se life. fue, el hippie life, y empezó a crecer demográficamente. Y, como por arte de magia, empezaron a aparecer las plumas, ¿no? Las plumitas estas Claro. son las grúas, que es una grúa alta con que forman una T. Y obviamente las inmobiliarias empezaron a decir, chuta, ¿sabes qué? Hay gente que se está yendo para allá, le va a interesar un nuevo hito y es un barrio emergente. Los que Entonces el compraron el secreto está principio, en claro, invertir justo ahí, antes de las en el plumillas, momento. cuando están en planos, ¿ok? Cuando ya la inmobiliaria compró los terrenos, ya hizo los permisos municipales, tiene los planos y está negociando con la constructora o ya negoció con la constructora y aún no inician las obras. Ese es un periodo que dura entre 3 a 6 meses, bueno, ahora con la pandemia pueden ser 10 meses, y eso es para un inversionista beneficioso. ¿Por qué? Porque si se atrasan estos inicios de obra, significa que tienes más meses para poder iniciar el pago de los pies, y eso hace que la cuota del pie te quede más bajita, como hablábamos el día de ayer. Uh-huh. Ahora, mucho cuidado con este tema de los barrios emergentes, porque si tú inviertes en un barrio que es demasiado emergente, también te puede pasar la cuenta a la hora de encontrar arrendatario. Me ocurrió con un proyecto, por ejemplo, en La Serena, no las primeras cuadras de La Serena, digamos, frente al mar, sino que muy atrás, cerca de las dunas ya, un barrio que, claro, hoy día comienza a ser muy atractivo, pero hace 2 años atrás, cuando el proyecto ya estaba terminado de construir, era todavía, no había transporte, no había tienda, era difícil llegar hasta allá. Y por lo tanto el arriendo se hacía más complicado. Entonces, tampoco es bueno irse a lugares demasiado avanzados, demasiado emergentes. Hay que encontrar un equilibrio. ¿Bien? Uh-huh. ¿Por qué? Porque para que se pague solo, yo necesito el arriendo. Aquí me gustaría ir hacia las objeciones típicas que ocurren cuando yo hablo de este tema del arriendo. ¿Okay? O cuando hablo de este tema de los barrios emergentes y pienso en el que se paguen solos. Y lo primero que me dicen es, Ignacio, no se paga solo porque las tasas están muy altas y el dividendo queda muy alto. Y con esto aprovecho de responder un comentario que te hace don Enrique aquí, que nos estuvo saludando. Muy buenos días al matinal inmobiliario. Muy buenos días. ¿Podrías explicar qué es eso de la tasa de interés y cuáles son las más seguras para tomar una buena decisión al momento de tomar un financiamiento? Gracias. Sí, justamente parte de eso es lo que voy a explicar ahora. Es que básicamente, ¿dónde está aquí? No se pagan solo, aquí. No se pagan solas porque las tasas están muy altas. Pues bien, una cosa es el arriendo, ¿no es cierto? La alta demanda de arriendo, y otra cosa es el dividendo. Entonces, el equilibrio entre el dividendo y el arriendo es donde está el secreto. ¿Cuáles son las variables que yo puedo manejar del dividendo? Número 1, la tasa de interés. Tú me puedes decir, que las tasas están altas. Bueno, si tú comparas contra octubre, septiembre del año pasado, claro, hoy día están las tasas bastante más altas que en octubre del año pasado, septiembre del año pasado, para ser más específico. Pero están todavía muy bajas comparativamente a 10 años atrás. Cuando yo comencé en este mundo inmobiliario, las tasas estaban arriba del 6%, y me sentí bacán cuando negocié con un 5,5, 5,3, no me acuerdo exactamente la tasa que tenía en ese momento. Pero era 0,5 puntos porcentuales, un punto porcentual menos en ese momento era una maravilla, me sentía bacán porque había logrado esa tasa. Así que 4%, 4,5%, 3,8%, que por ahí están, entre 3,8 y 4,2, más o menos están por ahí. Hoy día las tasas es totalmente razonable. En Estados Unidos, en Colombia, para ir sin ir más lejos, que estuve hablando de unos proyectos en Colombia, las tasas son de 2 dígitos, entre 8 y 12%. Es una cosa brutal. Por cierto, acá hablamos de 4%, pero en realidad es UF más 4, entonces en realidad estamos cercanos al 7%. ¿Ok? 7% real. Pero también la plusvalía es en UF y por lo tanto hablamos de la misma...
más que se netean, son peras con peras, digamos, ¿ok? Estás comparando precio en UF, esa es la gracia de la UF, que en el fondo cuando hablas de UF, eliminas, ¿no es cierto?, el efecto de la inflación, que afortunadamente en Chile es relativamente bajo, un poquito menos del 3%, probablemente este año bastante menos que el 3%, y esa es una variable muy irrelevante. Pensamiento económico, momento económico de la LIFE, este tema de la UF se inventó en Chile en el año 82, para la crisis del 82, en donde hay un problema fuerte de liquidez en el sistema financiero, totalmente en contra de lo que existe hoy en día, y ahí la inflación era un problema grave, y ahí se inventó la famosa moneda de la UF. Por cierto, en la crisis del 82, sin entrar en mayor detalle, es cuando se devaluó el dólar, y las deudas eran en dólares, y ahí es cuando quedó la embarrada, ¿ok? Pero hoy día no tiene nada que ver esa situación con la crisis actual. La crisis actual es una crisis pandémica que está relacionada ni siquiera con la capacidad de producir bienes y activos, sino que más bien con la imposibilidad de salir a la calle, ¿ya? Y esa situación se va a eliminar en pocos meses más. No estamos hablando de que esta situación va a demorar 12 años. Esto es, logramos ponernos, ¿no es cierto?, resolver esto. Se llega a inventar la vacuna, compadre, y esta cuestión ¡pum!, se recupera violentamente. Entonces estamos hablando de meses más. Y la idea es que tú inviertas hoy, aprovechándote de la situación que estamos viviendo hoy, las rebajas de hoy, los beneficios de hoy, las flexibilidades de hoy, pero que tú comiences a buscar arrendatario en 2 años más, cuando ojalá la situación económica esté bastante más normalizada. Nadie dice que va a ser una cosa espectacular, que según los especialistas, más especialistas que yo, dicen que va a ser así, va a ser una recuperación muy agresiva. Pero volviendo a las tasas y tratando de responder a mi amigo, ¿cuáles son las mejores tasas? Tienes 3 tipos de tasas, ¿ok? La tasa fija, la variable y la mixta. La tasa fija yo recomiendo fuertemente para créditos de largo plazo, es decir, los de 30 años, 40 años llegamos a tener alguna vez. Si tú eres joven, te recomiendo fuertemente ese tipo de tasas. Y si es para inversión, te recomiendo también alargar la máxima cantidad de años tal que el dividendo te quede lo más bajito posible y logres este equilibrio entre arriendo y dividendo. Ojalá ese 30% que hablaba al inicio. Por el contrario, si es que eres una persona más arriesgada y quieres aprovechar a lo mejor y tienes expectativa de que la tasa de interés va a bajar en un futuro, como puede ser el escenario actual que nos encontramos hoy, en ese escenario, a lo mejor, si eres más arriesgado, insisto, te conviene una tasa flexible hoy, apostando a que en 5 años más la tasa va a estar más baja que hoy. ¿Bien? Pero es un riesgo que tienes que asumir tú. A mí no me gusta mucho eso, prefiero la tasa fija. ¿Okay? Prefiero renegociar la tasa en 2 años más y pagar los costos los costos administrativos nuevamente, que arriesgarme con una tasa variable. Y lo otro es la tasa fija, ¿bien? Perdón, la tasa mixta, que básicamente hoy día es variable y en 5 años más pasa a fija, ¿ok? Fija. Y eso nuevamente es razonable si es que tú consideras que va a bajar la tasa en los próximos 5 años. O si pretendes comprar y vender rápido, en 3, 4 años, compraste hoy día, te lo entregaron al año después, es decir, de 3 a 4 años más tú vas a vender y tú crees que la tasa de interés va a estar más baja, te conviene de pronto la tasa variable. ¿Ok? Entonces depende de tu adversión al riesgo también. Yo, Ignacio Corrales, le gusta la tasa fija. ¿Ok? Porque yo apuesto a créditos de 30 años para que el dividendo me quede bajito. ¿Ok? Yo también daría, hay otro punto a ver ahí también, el de la tasa, que yo también traje un tiempo en banco. Sí. Más que la tasa, preocúpense del valor cuota final, porque aparte de la tasa hay otros costos, los seguros, el costo de producir el crédito y todo aquello. Entonces, que la tasa, a mí, yo siempre le decía, de repente pasa a ser un poquito irrelevante, entre comillas, porque hay instituciones que tienen tasas bajas y costos de producir el crédito un poco altos. Sí. Entonces, eso es lo que tienen que tener ojo. No se preocupen tanto de la tasa, no es tan determinante. Entre cada institución tiene su estrategia. Le cobro más, me sale más caro los seguros, el costo de emitir el crédito y bajo un poco la tasa y digo, mira, tengo la tasa por debajo del mercado, pero tengo esto más alto. Entonces, más que nada, no es tan relevante. En estos momentos, con la nueva ley que viene ahora, que ya saldría supuestamente unos 2 o 3 meses más, la nueva ley baja el costo de emitir un crédito y también el tiempo. Entonces, nosotros hoy día la tasa está, como decía Ignacio, está entre el 3 y el 4, más o menos, un 4.2, 4.5, por ahí la podemos encontrar, y hasta 5 también. Sí.
pero resulta que antes de la pandemia habían créditos que te lo estaban dando al 100% y estábamos con tasas ridículas del 1,8 y del 2%. Entonces, nadie dice que esto no puede volver a ocurrir en estos momentos cuando a ti te toque sacar el crédito hipotecario, que no es lo que estamos diciendo nosotros estamos diciendo reserva hoy día y preocúpate del crédito en 2 años más. Ese es más o menos el objetivo. Pero si te toca sacar hoy, perfectamente si tú tienes un crédito, por ejemplo, al 4%, y resulta que el día de mañana las tasas están al 2%, agarras tu crédito, se lo pasas a cualquier banco o cualquier entidad financiera o cualquier financiera y lo refinancia y no va a tener ningún problema. Entonces, no es que yo firme hoy día y no me pueda mover nunca más porque firmé hoy día la tasa variable, la tasa mixta, no. No, tú te puedes cambiar y la movilidad bancaria que nos está dando la nueva ley que está saliendo ahora va a ser mucho más rápida y mucho más barata. Leía un artículo el otro día que decía, si te costaba 750.000 pesos más o menos un crédito de 3.000 UF en solamente los costos que tú le tienes que pagar al banco, con esta nueva ley estaría saliendo salía 750.000 pesos, ahora debería salir alrededor de 280.000 pesos. Imagínate, una rebaja del 60%. Una rebaja súper importante, entonces ese es un punto que no hay que... A ver, es relevante, pero no nos preocupemos de la tasa, preocupémonos del valor cuota. ¿Cuánto es lo que yo voy a pagar finalmente? Sí. Es relevante, como tú dices, pero no es determinante, como Determinante. decía el otro día. Que básicamente estamos en la búsqueda de que se pague solo. Entonces, el arriendo con el dividendo es el equilibrio que tengo que encontrar. Entonces, las variables son la tasa de interés, los costos asociados, básicamente el CAE, de ahí nace el CAE, ¿no es cierto? El costo anual equivalente, que es un valor porcentual que te permite comparar un crédito con otro crédito en sus costos totales, ¿bien? Que son los que tú mencionas recién, Claudio. Claro. El otro factor que tienes que mirar a la hora de sacar un crédito es el costo total del crédito, ¿bien? Que básicamente lo que tú terminas totalmente pagando. Cuidado acá, no nos confundamos. Cuando tú compras tu casa propia o inviertes en tu casa propia, lo pagas tú ese costo total. Cuando compras un activo, endeudándote con un activo que te va a producir esos ingresos, quien está pagando ese dividendo es tu arrendatario o tus arrendatarios. ¿Bien? Entonces ahí está el equilibrio, esas son las variables más relevantes. Hay más, por supuesto, pero para ser más simplista, ese es el equilibrio que hay que encontrar. Entonces, emergente para que la demanda de arriendo sea alta y creciente en el tiempo. Y dos, manejar bien el tema del dividendo para que tu equilibrio sea positivo. ¿Qué otra variable hay en el dividendo que tú puedes manejar? Es el tema del pie. En vez de dar un 5% pie, 10% pie mínimo que te están exigiendo, da un poco más, pues. Y eso te va a permitir, lo hice yo con mi mujer, por ejemplo. Dimos un mayor pie para que la diferencia sea más alta. ¿Por qué? Porque lo queríamos compensar con la mayor tasa del día de hoy. Y mañana, en 2 años más, renegociamos la tasa nuevamente cuando la misma logre bajar. Que por cierto, la tasa está baja, ojo, súper baja, la interbancaria está súper baja. Lo que pasa es que como el riesgo persona está muy alto, riesgo empresa está muy alto, esa tasa no logra ser traspasada al consumidor. Hay toda una polémica con respecto a ese tema, digamos. Sí, la tasa de crédito está alrededor del 1,7 y los bancos están llegando al 3,5, le suman el riesgo en el fondo. Sí, es lo que, claro, el banco dice, chuta, ya, ¿le voy a dar este crédito a esta persona? Sí. ¿Me lo pagará? Y ahí donde el banco juega, dice, sí, me lo va a pagar o no me lo va a pagar. Y ese riesgo es que estos tipos ¿cómo se llama? Lo traspasan en el valor cuota final y en la tasa. Otro tema que he notado mucho en los anuncios que hicimos es una dura crítica y una sensación calamitosa respecto al tema de los arriendos, ¿ok? Y este punto es sumamente relevante. Ay, ¿qué pasa si me quedo sin arrendatario? Pues la salida y la entrada de arrendatarios es un ejercicio que en este negocio tienes que tener en consideración. Ese tema de que está siempre arrendado el 100% del tiempo es una falacia. Tú tienes que considerar los espacios de vacancia, que es el tiempo entre que sale y entra un nuevo arrendatario, dentro de tu matriz de ingresos, dentro de tu matriz de riesgos, cuando piensas en invertir en departamentos. ¡Ah! Pero Ignacio, ¿cuánto sería eso? Bien, yo te voy a dar un consejo. Deberías calcular que aproximadamente 1 mes por año debieses tener considerado como costo para que se pague solo. ¿Ok? Nuevamente volvemos a que el arriendo al principio del periodo probablemente esté muy parecido,
pero luego, al cabo de un par de años, ese arriendo comienza a aumentar. ¿Y cómo logro que aumente? Cambiando de arrendatario permanentemente. Ese tema de que el arrendatario permanente de 5 años es el mejor, cuidado. En la medida que ese arrendatario te vaya pagando el valor de mercado de tu arriendo. Si no, no. Hay que cambiarlo, hay que renovarlo. ¿Para qué? Para poder comprar realmente. Entonces, los departamentos más chiquititos, ¿sabes? Yo soy casado con una mujer brasileña, ¿sabes cómo le dicen a los departamentos de estudio, de un dormitorio, un baño? Los estudios específicamente. ¿En Le dicen, Brasil? sí, en Brasil, ¿sabes cómo le dicen? Yo no tenía idea, fíjate, esto lo aprendí antes de ayer. Le dicen kitnet o kitchenet, que básicamente es como una cocina con Una cocina con una cama. nido. Claro, un Claro. nido con una cocina, de ahí viene. Bien, Claro. bien simpático Mira. este tema. Y hay un tipo en Brasil, que lo conocí estos días, por eso me enteré, que tiene un curso que se llama Vivir de Kitnet, que básicamente es, me encantó el nombre, dice, vivir de estudios, vivir de comprar estudios. Este tipo proponía algo mucho más radical, que era comprarte un terreno y construir una casa llena de estudios. ¿Bien? Departamento de estudios es una casa, Claro. pero llena de suites. Ah, ¿Bien? mira. Claro. Oye, lo encontré genial, compadre. Lo encontré genial. Yo no sé si se aplica para Santiago, pero para regiones puede ser una alternativa extraordinariamente inteligente. Así que lo vamos a estudiar. Volviendo a nosotros, este tema del arriendo, para que tú puedas considerar que se pague solo, en tu matriz de ingreso, lo mínimo, mínimo, mínimo que debes considerar es un mes cada 2 años o 15 días al año. En estos barrios emergentes, eso es lo que se acostumbra. Ahora con la pandemia, eso puede ser un mes o 2 o 3, pero tienes que llevarlo a 30 años. Es un proyecto de 30 años. Ah, Ignacio, es que yo no soy capaz de resistir pagar ni siquiera un dividendo sola o solo. Entonces hiciste mal tu cargo. Te compraste un departamento que estaba por sobre tu capacidad de financiamiento. Claro. Y Sin esto espalda. sin espalda. Pues. Te Sin compraste espalda. te compraste algo que está fuera de tu capacidad real de financiamiento. Tienes que tener siempre en consideración algo que te quede cómodo, algo que te permita superar estos vaivenes del mercado. Perdí la cuenta de la cantidad de personas que me reclaman y que hay, que no sé cuánto, viejo, tienes que ser capaz de soportar. Yo Claro. perdí la cuenta de la cantidad de veces que yo me quedé sin arrendatario en mi departamento. Y sale y entra otro, sale y entra otro. Yo tuve la suerte de invertir casualmente en un barrio emergente y siempre esas salidas y entradas de arrendatario eran extremadamente rápidas. Me sorprendía lo rápido que era. Viejo, yo me demoraba más en encontrar un maestro para que me pinte el departamento de lo que yo me demoraba en arrendarlo. Bueno. La gente Así me es. quería ir a ver el departamento cuando las personas se estaban mudando. Estaban saliendo ya, querían ir a verlo. Del mismo edificio se enteraban de que había mudanza y querían ir a ver el departamento para arrendarlo. Ya, ese De tipo de hecho, pasa cosas mucho, ocurren. el conserje, el primer, cuando tú vas pasando o te gusta algún edificio, tú pasas, le preguntas al conserje, ¿hay departamento en arriendo? Y es como el primer corredor de propiedades que hay. Oye, Ignacio, estamos llegando a las 9 ya. Hablaba respecto a lo que tú estabas mencionando, y dice, Sí. están en estudio y a punto de entrar en Santiago. Se llaman los co-living, y son suites con áreas comunes para barrios universitarios principalmente. Oye, me encantó esa idea, compadre. Yo Entretenido. la voy a estudiar profundamente. Capaz que saco un curso de eso después. Todo se puede, Oye, todo se puede. todo se puede. Oye, mira, aquí don Enrique, que es el que me hizo la pregunta de la tasa de interés, me pregunta lo siguiente: ¿cuánto tiempo es recomendable capitalizar mi primer departamento y quedar al día con el primer financiamiento? Muy buena pregunta. A mí, Ignacio Corrales, me gusta quedarme con mis departamentos hasta el final del periodo, porque yo pretendo invertir en propiedades para capitalizar mi futura pensión. Yo busco tener una X cantidad de departamentos, lo tengo semicalculado, ¿no es cierto? Y puedo vender y volver a comprar, pero lo hago en pro de tener una cierta cantidad de propiedades que me permitan vivir de las rentas, pero no hoy, ni a los 45, ni a los 55, cuando me jubile a los 65. Entonces yo calculo más o menos eso, entre 65 y 70 años, que es cuando yo pretendo, ojalá, comenzar a vivir de las rentas. Si tienes 25 años y lo haces bien, en 15, 20 años podrías llegar a ese no, en 15 es muy, muy rápido, pero en 20 años 20, podrías 30 llegar años. sí, entre 20 y 30. Depende de qué tan rápido y qué tan agresivo seas y va a depender de tu capacidad de financiamiento, lo cual vamos a hablar el día de mañana. Mañana vamos a hablar fuertemente del tema del financiamiento. Cómo calcular tu capacidad de financiamiento, cómo el banco te mide tu riesgo. Y una serie de factores que están fuertemente relacionados con tu habilidad para nunca perder esa capacidad de financiamiento. Hay gente que se compra su casa propia, Eduardo, lo hemos discutido varias veces acá en los lives,
mañana lo vamos a tocar muy profundamente, es, compadre, yo ya me compré mi casa, vivo en ella, ¿cómo recupero voy al banco, me dicen que no tengo capacidad, ¿cómo voy a invertir? Me gusta este tema de invertir, pero ¿cómo lo hago? ¿Bien? ¿Y qué bancos existen? ¿Qué tasas existen en los diferentes bancos? ¿Me convienen los bancos? ¿Me convienen las instituciones financieras como las compañías de seguro que también dan crédito hipotecario? Los pros, los contras, ¿cómo piensa una? ¿Cómo piensa la otra? ¿Cómo piensa? Ok, Me refiero a la hora de evaluar. claro. ¿Tenemos más preguntas? Para no dilatar pasarnos. mucho, Alex Felipe, Marín, mira qué el que buena siembra en la frase. crisis cosecha en la prosperidad. Oye, qué buena frase, te la voy a robar, don Buena Alex. frase. Así es. Mira, Sí, suena feo. Alex Perdón. es uno de nuestros inversionistas. Un día lo vamos a invitar. Él ya, estamos terminando los trámites ya para firmar una promesa. Él es Cuando extranjero para firme lo los vamos a que... invitar y lo Sí, entrevistamos. y La es historia de Alex a mí me encanta la historia de Alex y lo vamos a invitar para compartirla con el resto de la comunidad. ¿Te parece? sí, para ver cómo nos contactó, para dar un poquito un tema de valor. Pero ayer nos preguntaban si los extranjeros pueden invertir. Alex es uno de ellos y sí, sí se puede invertir siendo extranjero. Aquí Raúl nos pregunta si es que un banco presta a alguien que gana Uber alrededor de 1,5 millones. Nada que no puedas demostrar existe. No sé si respondí. Bueno, Básicamente, ahí Raúl no vaya a tener problemas porque no tenéis cómo mostrar esa renta. Es si tú la variable y declaras, es. no está, Perdón. claro, no tenéis una liquidación de sueldo. Ahora, no sé, el tema si das alguna boleta. De alguna forma hay que demostrarle al banco que tú ganas ese 1,5 millones. No puedes decirle, oye, ¿sabes qué? Yo gano, sí, ¿dónde? En Uber. Ya, Ya, pero muéstrame algo. Sí, pues, ¿dónde están tus declaraciones de impuestos? ¿Cómo hacemos eso? Si no oye, se vamos a puede hablar de demostrar, esto como siempre lo he profundamente dicho. mañana. Ya. Eduardo, Nos vemos, sí, nos vemos muchachos, quédense en casa, no se muevan, pasemos todos juntos esta pandemia, que mientras mejor lo hagamos, antes vamos a salir de esto. Y nos vemos mañana, tempranito, una vez más.